Y ahí empezaron 3 días de infamia. Y uno se incorpora un poco para ver qué es ese ruido tan extraño. ¡Pah! Te roba el oxígeno. Y vos levantás los brazos y te consolida más y quedás adentro del hielo. ¿Y ahí qué piensa el ser humano? No se desespera, como algunos creen. Es al revés. Te aflojás. Me oriné encima, me quedé todos los músculos del cuerpo flácidos y me morí. Al principio sentí pavor de que se me acababa la vida después de todo lo que habíamos luchado. Y después empecé a sentir un tremendo placer que iba hacia algo. La noticia de la suspensión de la búsqueda fue un duro golpe para todos. Los daban por muertos y no podían hacer nada para demostrar lo contrario. Sintieron impotencia y desesperación. Marcelo, por ejemplo, quien era el que más esperanzas tenía en el rescate, cayó en una gran depresión, culpándose de haber sido él el responsable de haber organizado el viaje. Nunca más recuperó el liderazgo y el optimismo que le caracterizaba. En la noche de aquel traumático día, muchos no pudieron dormir. Y cuando suspendieron la búsqueda, yo de noche no dormí toda la noche, y a las 6 de la mañana me levanté y me puse a mirar en la oscuridad de la noche la huella por donde había bajado el avión en la penumbra. Y cuando estaba mirando salió Ponce Turcati, me dijo: ¿qué haces? Yo no me voy a quedar acá, no quiero ser un cadáver dentro de 5 meses cuando se vaya el deshielo, como dijo, noticia de último momento, suspende la búsqueda. Y me dijeron: te acompaño. De esta manera, Gustavo Cervino, Numa Turcati y Daniel Maspons decidieron emprender una segunda expedición. Cuando comunicaron su decisión al resto de supervivientes, Nando Parrado quería ir con ellos, pero todavía estaba demasiado débil, y le convencieron de que se quedara en el fuselaje recuperándose de sus heridas. Recordemos que estuvo 3 días en coma con una fractura craneal. Así pues, los expedicionarios partieron ese día, y comenzaron a andar por el rastro que había dejado el avión al deslizarse. Pensaban que quizá ellos tuviesen más suerte que los de la primera expedición, y lograban encontrar la cola del avión y ver qué había al oeste, ya que el sosneado lo ocultaba. Con mocasines y ropa de verano, empezaron a ascender por la inclinada ladera. Pero hacia las 7 de la tarde se dieron cuenta de que aún estaban a medio camino de la cumbre, y es que cada 20 o 30 metros de ascenso tenían que descansar para recuperar el aliento, por la falta de oxígeno del lugar, ya que estaban a 4 kilómetros de altura sobre el nivel del mar. Empezaba a oscurecer y todavía les quedaba mucho hasta la cumbre, pero después de todo el esfuerzo realizado, llegaron más arriba que los de la primera expedición y no querían regresar al fuselaje. Así que empezaron a buscar la zona más guarecida posible para pasar la noche a la intemperie. Encontraron el mejor sitio que pudieron, y abrazados los unos a los otros, rezaron para no morir a 30 grados bajo cero. Pero contra todo pronóstico, y casi congelados, volvieron a ver la luz del sol. ¿Cómo sobrevivieron? ¿Cómo sobrevivimos? Para sobrevivir una noche a la intemperie sin guantes, sin lentes, sin gorros, sin bastones, sin cuerdas y trepar la montaña, con mocasines de cuero, suela de cuero, media de nylon, pantalón de tela, un blazer y una camisa. Primero, nos golpeábamos todo el tiempo. Saltábamos con las rodillas sobre los glúteos, la espalda, la panza, los brazos, golpe para producir edema y que la sangre circule. No nos quedábamos quietos, porque si te quedabas quieto, te transformabas. Fue durísimo. Esa noche, toda la noche pegándonos, todas las noches moviéndonos, abrazándonos, y cambiábamos la espalda contra el hielo, la panza contra tu barriga, y otro arriba. A la media hora cambiábamos. La parte congelada había que pegarle, pam, pam, pam. La parte caliente había que mantenerla caliente y después la ponía sobre una parte fría.
y de vuelta, pero primero había que sacarle todo ese frío, edema, dolor. Y eso lo aprendimos, no lo leímos en ningún manual. Destrozados y empapados, continuaron el ascenso hasta la cresta de la montaña. Allí pudieron ver trozos de metal perteneciente a una de las alas del avión, pero también el cuerpo congelado de uno de sus amigos, atado al asiento con el cinturón de seguridad. Y más adelante, a otras 4 personas más. Gustavo Cervino fue recopilando las carteras y los objetos personales de cada uno de ellos, con la esperanza de dárselos algún día a sus familias. Además de eso, pudieron divisar un trozo de motor, parte del sistema de la calefacción y el lavabo del avión, pero ni rastro de la cola del Fairchild. Y lo peor de todo, a su alrededor solo veían montañas y decenas de montañas. Se dieron cuenta de que estaban en mitad de los Andes y no habían pasado Curicó. La sospecha de Adolfo Strauch era cierta. Y después que miramos para Chile esperando ver Curicó verde, vimos 100 kilómetros de montaña para allá, para el sur, para el norte. Estábamos en el medio de la cordillera y fue muy fuerte. Ahí nos abrazamos con Masponcio y Numa Turcati, hicimos un pacto de no decirle nada a nadie para que no se desmoralicen. Pero lejos de deprimirnos, teníamos la convicción que a pesar de lo difícil era posible. Durante la travesía, las gafas de sol de Gustavo Cervino se rompieron y Daniel Maspons perdió un zapato. El primero estaba totalmente ciego por las quemaduras que el sol le produjo en las córneas, y el segundo ni siquiera se había dado cuenta de haber perdido el zapato, pues tenía el pie tan congelado que no lo sentía. Numa Turcati ya participó en la primera expedición, por lo que esta segunda lo consumió totalmente y ya nunca más pudo recuperar su fortaleza física. Regresaron al fuselaje en un estado tan lamentable que impactó sobremanera a los compañeros que esperaban en el avión. Tenían los pies medio congelados y un aspecto desastroso después de pasar la noche a la intemperie. Cervino estuvo 2 días con los ojos vendados y al tercero veía todo borroso. Esta expedición demostró a todos la extrema dureza de la montaña. El pesimismo y la incertidumbre se asentó en la mente de los supervivientes. Los que se resistían a alimentarse de los cuerpos empezaron a comprender que ya no tenían otra opción si querían sobrevivir. Gustavo Nikolic, en una carta dirigida a su novia Rosina, escribió lo siguiente: Yo había rezado a Dios desde lo más profundo de mi ser para que este día no llegara nunca, pero ha llegado, y tenemos que aceptarlo con valor y fe. Fe porque he llegado a la conclusión de que si los cuerpos están ahí, es porque Dios los ha puesto ahí, y lo único que importa es el alma. No debo sentir remordimientos, y si llega el día en que yo pueda salvar a alguien con mi cuerpo, lo haría con mucha alegría. Incluso los que comprendían la necesidad de hacerlo sentían tanta repulsión que no podían. Este fue el caso del matrimonio de Liliana y Javier Metol, Numa Turcati, José Luis Iniciarte o Pancho Delgado, aunque al final, con el tiempo, todos lo hicieron. Era de extrema necesidad de recuperar energías para realizar más expediciones en busca de la cola del avión, que es donde estaban las baterías para hacer funcionar la radio de la cabina de pilotos y pedir ayuda. Si querían sobrevivir, tenían que trabajar en grupo, así que empezaron a asignarse tareas. Cada uno tenía que ocuparse de algo. Por ejemplo, los que se encargaban de poner y quitar las maletas del agujero del fuselaje, de hacer acopio de agua líquida o de repartir la comida. También comenzaron a crear normas de convivencia para facilitar la estancia en aquel lugar. Por ejemplo, dejar fuera los zapatos para no mojar el suelo del fuselaje. Y así es como poco a poco empezaron a acostumbrarse a su desdicha. Pero tras 17 días en la montaña, un infame acontecimiento lo cambió todo. Y ahí empezaron 3 días de infamia. Y uno se incorpora un poco para ver qué es ese ruido tan extraño. ¡Pah!
te roba el oxígeno. Y vos levantás los brazos y te consolida más y quedás adentro de un hielo. ¿Y ahí qué piensa el ser humano? No se desespera, como algunos creen. Es al revés. Te aflojás. Me oriné encima, me quedé todos los músculos del cuerpo flácidos y me morí. Fito se fue volando al nirvana, esa sensación de felicidad, y el cuerpo no existió. Al principio sentí pavor de que se me acababa la vida después de todos los años luchado. Después empecé a sentir como nostalgia de dejar la vida, una tristeza, todos los proyectos que tenía, qué tristeza horrible. Y nunca más ver a los viejos, mis hermanos, mis amigos. Me disculpé de mis padres, hice todo lo que pude, viejo, discúlpenme, pero me estoy muriendo. Y después empecé a sentir un tremendo placer, inconmensurable, inexplicable, intransmisible placer físico, mental, de todo tipo, una cosa 100% placer intenso, que iba hacia algo. Era como un magnetismo que me llevaba a una cosa totalmente placentera. Qué increíble, ¿no?, haber vivido esas cosas. Estaba convencido que estaba muerto, yo había pasado la línea y con tremendo placer. Después que ya me despedí de los viejos, me disculpé, pasé todo el proceso de miedo y de nostalgia y de pena. Qué magnífico, no tener que seguir luchando en la cordillera. Y ya cuando estaba en ese instante probablemente estaría a 30 segundos de morirme de verdad, ¿no?, supongo. Y ahí fue que Adolfo empezó a moverse, Roy lo había ayudado, se empezó a aflojar todo hacia la derecha y respiré de vuelta. Quería quedarme ahí hacia donde iba, desesperadamente, y bueno, volví a la cordillera. Que también en pocos segundos me sentí vivo de vuelta y con unas ganas de lucharla y como te decía antes, con más fuerza que antes de la avalancha. Salvó la vida, Roy Harley, digo, a vos te debo la vida. Si él no me encuentra a mí, habíamos 5 muertos más. Y ahí fue un instante, un segundo, que yo al sentir eso pego un salto y pude sacar mi cabeza. Y cuando saco la cabeza y miro, estaba la mitad del avión tapado de nieve, estaba yo solo. Y yo ahí pensando, lo primero que me viene a la cabeza es: no, se mueren todos y quedo yo solo en este avión. Me viene una desesperación, ahí empiezo a hacer un esfuerzo para salir de la nieve, porque además la nieve, a medida que pasa el tiempo, se va apretando. Hago como un gusano, me escapo de la nieve y por el agujero que quedaba entre la parte de arriba del fuselaje y la nieve tapado, salgo hacia afuera del avión, miro todo el panorama de las montañas. Había cambiado, ya no eran las mismas montañas que nosotros conocíamos, porque se ve que se había caído muchísima nieve y ahí como que yo quise sacar desde afuera toda la nieve y vaciar el avión, con lo cual era una locura. Entro de vuelta, empiezo a escarbar, las manos se me congelaban, empiezo a ver manos que empiezan a salir, escarbaba y les hacía un agujero para tratar de que siguieran respirando e ir a buscar a otros. A raíz de que yo salgo, lo sacó Eduardo, mi primo, que estaba al lado, que los amarrió porque él se estaba yendo también. Que me di cuenta estaba en un paraíso de paz y felicidad, donde iban los muertos. Y en ese momento el pie de Fito, que lo había sacado de mi axila y me lo había puesto en la cara para presionar y sacar, pudo sacar una mano. Roy Harley, que no había quedado sepultado, vio la mano, lo sacó a él y entonces sacó el pie de mi cara y dejó un túnel y entró aire de vuelta como un bebé recién nacido. Con un grito volví a respirar. Le dije a mi viejo: bien, nos vemos más tarde, ahora no. Por el agujero donde yo había salido, que había quedado el agujero, empiezan a salir chicos que estaban a mis costados y cada vez más éramos más escarbando y tratando. Era una carrera contra el tiempo. Nosotros sabíamos que cuanto más tiempo estuvieran apretados, tapados con la nieve, se morían. Pero a su vez, cuanto más iban saliendo de ese agujero, como te dije, de mis costados, éramos más caminando ahí arriba y nosotros mismos apretábamos, compactábamos la nieve y hacíamos más difícil para los que todavía no habían salido salir.
Marcelo, el capitán, estaba al lado de Eduardo. Despertaron a Marcelo. Marcelo ya se había ido. De repente sentimos un golpe y es una segunda avalancha que viene ya no por la boca del avión donde entró, viene de costado. Por suerte el avión ya estaba a la mitad tapado de nieve, por lo cual ese segundo avalancha, que fue muy grande, si hubiera estado destapado lo hubiera pegado y capaz que lo hubiera hecho girar y cuesta abajo, y ahí nos moríamos todos en la batidora. Pero al estar medio tapado de nieve pasó por arriba y fue como que alguien, como en este cuarto que estamos ahora, se apagaran todas las luces. Suscríbete para ayudar al canal a seguir creciendo.